Agradecer a Carmen y a Natividad el contar con nosotros estar aquí. Yo voy a comentaros un poco lo que ha supuesto para mí, que yo soy enfermero asistencial, me dedico a la prehospitalaria. Entonces, es un trabajo dentro de la comunidad educativa. Pues te acercas primero a la comunidad educativa diciendo, ¿y aquí qué va a pasar? Y todos estos niños entienden lo que yo les voy a decir. Pero la cosa es que cambia, ¿no? Dices, no, espérate, el que viene a aprender soy yo. Y después tengo que adaptarme, y después tengo que establecer una estrategia diferente. Y a partir de ese momento la cosa empieza a funcionar. Es verdad que tengo ayuda, ¿eh? De ese sentido, de la experiencia que me he realizado durante unos años es lo que yo quiero comentar. No tengo ningún conflicto de intereses, como yo pongo ahí. Yo no me dedico a vender aparatos electrónicos que tengan que ver con el soporte electrónico nada por el estilo. Entonces, enganchando un poco en mi trabajo cotidiano, pensamos que la formación en soporte vital, la formación en RCP, fue interesante. Habíamos visto que había unos efectos enormes de formación, de población general, que están más que descritos ya. Y desde ese punto de vista pues, nos planteamos que efectivamente que la escuela es un sitio ideal para comenzar con esto, ¿no? Tuvimos algunos interrogantes, pero bueno, al final decidimos tirar para adelante el proyecto, que es lo que yo voy a comentar ahora, ¿no? Es curioso porque hay veces que las cosas confluyen de una manera sorprendente, ¿no? El viernes hubo en Madrid, en la mesa de cambio, hubo la primera jornada nacional sobre soporte vital básico y avanzado para profesionales, ¿no? ¿Ahora? No sé, parece que hay una doble prueba. ¿Ahora? ¿Se oye? No vamos a hablar. Vale. Pues es que no va a caer, ya hablamos de eso. Bien, lo que os voy a comentar. Entonces, ahí tenéis una leyenda de Peter Safar, que yo creo que quizás es una figura un poco desconocida, es un poco el padre de la resucitación cardiopulmonar moderna. En realidad, aparece durante los años 50 del siglo pasado, y bueno, ahí nos pusieron una serie de vídeos espectaculares. Curarizaban a un residente, lo dejaban en parada respiratoria y después lo ventilaban, ¿no? El vídeo da miedo, está por internet, lo podéis buscar. Entonces, Peter Safar dijo que el peligro más importante con el que nos vamos a encontrar no es tanto un accidente, un atraco, una cosa así, sino la imposibilidad de obtener una buena atención de calidad en un momento de emergencia, ¿no? Desde ese punto de vista es que yo veo. Curiosamente, me refiero a estas jornadas porque fueron muy interesantes, ¿no? Empezamos a hablar y decimos, bueno, ¿qué porcentaje de sobrevivencia tenemos? Era una conferencia internacional, entonces hay diferentes elementos y equipos de salud. Pues yo tengo, según mis estudios, he hecho un metaanálisis prospectivo y he hecho 20.000 casos y de ellos he descubierto que se reaniman al alta sin déficit neurológico el 8%. Bueno. Pues yo he hecho otro estudio también en Estados Unidos y hemos descubierto que implementando una serie de medidas de soporte vital avanzado, precoce y tal y cual, hemos conseguido el 11%. Pues hay que ver con la cantidad de dinero que estamos gastando en esto y los pocos resultados que estamos obteniendo. Y así fueron pasando todo el mundo, ¿no? La última persona era Matti de Gisser, que es un enfermero de los Países Bajos. El hombre hizo su ponencia en español y cuando estaban finalizando, estaban dando sus datos, dice, nosotros hemos tenido una sobrevivencia del 39%. Y dimos dos equivocados. No puede ser. Este hombre no controla mucho el castellano, se equivoca. Pero nada, cuando el hombre pone su diagrama de sectores allí, y todos calculamos así por encima los grados que tenían aquellos, decimos, claro, ahí pone 39%. Bueno, vamos a escuchar. Ahora todo el mundo se incorporó en el asiento y dijo, bueno, ¿aquí qué pasa? Y cuando el señor fue adelantando en su trabajo, había dos parámetros que eran muy interesantes. En primer lugar, la parada cardiorrespiratoria en los Países Bajos lo atienden los enfermeros por un equipo de intervención. Y curiosamente, y por lo que a mí me toca, y de lo que yo además estoy muy orgulloso, por los servicios de bomberos. Eso lo vengo diciendo hace no sé cuánto tiempo, pero ahora lo tiene que decir porque es un niño que no come, ¿no? Se supone que una persona que está en parada respiratoria necesita una serie de elementos muy sencillos, muy básicos, que están además perfectamente protocolizados en un algoritmo de dos patas que se lo sabe todo el mundo. Y además hace falta un equipo de intervención para hacer un rescate eficiente. Eso también lo sabe todo el mundo, pero sin embargo no lo hemos hecho. Pero caramba, los Países Bajos consiguen una sobrevivencia del 39%. Segunda, decíamos, bueno,
Y esto es muy posible, ¿no? La Organización Mundial de la Salud viene a decir que para que los programas de RCP, o los programas de soporte vital, como queréis llamarlo, sean verdaderamente eficientes y funcionen, necesitamos un mínimo de 65% de la población activa que esté acreditada. Como echamos números, en Europa no estamos de ley. Entonces resulta que decíamos, bueno, ¿y cómo es posible? Bueno, pues la cosa es tan simple como que la RCP, el soporte vital, está incorporado dentro de los currículos escolares. Pero claro, ¿dónde empieza esto? Pues imposible. O sea, que no puede haber tantos enfermeros para dar una clase. Imposible. Pues sí, señor, ¿qué es lo que hacen? Los enfermeros funcionan como consultores, como vectores formativos, y el verdadero vector de transmisión a la población escolar es el maestro. ¿Qué es lo único? Los maestros tienen que estar formados en soporte vital, obviamente. Los maestros son los que tienen que dar esa formación dentro de la escuela, naturalmente. Y los enfermeros tendremos que ser aquellas personas consultores o las que están al día, a la última, a lo de mañana de esa formación y seguir trabajando con los maestros. Yo lo voy a decir porque ya no lo va a decir. Ella es instructora de soporte vital básico y de ESA. ¿Se puede hacer? Hay unas programaciones para maestros y se puede hacer. Y no es lo mismo estar trabajando ahora, vincularse habitualmente con eso y después tener un enfermero que viene de igual y dice, no está haciendo bien las compresiones, no está haciendo bien las ventilaciones. Hay un dispositivo de vía aérea que es mejor que el que estás empleando. Ese es mi trabajo. Pero el trabajo del maestro, en mi opinión, es ese. Bueno, ya me he comido la mitad del tiempo y todavía no empecé porque... Lo importante que yo quería transmitir es esa idea, ¿no? La ponencia venía a eso, de la experiencia que hemos hecho en ese ámbito, en el ámbito educativo, ha sido una experiencia relativamente pionera en Sevilla. Es verdad que el Plan Nacional de RCP, ya lo he dicho con anterioridad, no había evaluado mucho los resultados de los maestros, ¿no? Y el objetivo básicamente es ese: trabajar por competencia, trabajar con la alumnado por competencia y desarrollar capacidades. Es que estamos hablando de competencia, estamos hablando del plenísimo derecho de competencia y estamos hablando de una actividad que no podemos suponer de otra manera. Yo tengo conocimientos teóricos de cuántas ventilaciones tengo que dar contigo o cuántas compresiones torácicas, muy bien. Pero es que eso hay que llevárselo a los dedos. ¿Cómo aprender a montar bicicleta? Si aprendo a montar bicicleta no se me olvida más. No, no sé, coloco usted tiene el pedal, ahora suelta el freno, desde para adelante. ¿De dónde surge? Pues surge el inicio de una demanda del profesor. Ana comentaba antes la diferencia que hay a la hora de los currículums. Entonces, en nuestro sistema hay una serie de organismos que se encargan de canalizar esa necesidad de formación de los profesores, que son los CEPs, los centros de profesorado, de los que voy a hablar ahora. Y a través de esta demanda, pues, entonces se empezó a hacer ese trabajo. Primero, ONG Coste Cero, como siempre. Somos una ONG Coste Cero, eso viene en el impregnado, en lo nuestro, ¿no? ¿Y por qué se busca una escuela? No he reído del globito chico que he puesto ahí a vuestra derecha, ¿no? La Escuela Profesional de la Sociedad. En una jornada que también hemos tenido, vino un jefe de servicio de la Consejería de Educación y dijo: es que todo lo que hace falta lo metéis en la escuela. Es que hace falta educación para solo a la escuela. Es que hace falta la formación de valores a la escuela. Es que hace falta la prevención a la escuela. Y dice, estamos aquí. Es verdad. Es verdad. Pero claro, decimos además, es que es un momento ideal desde el punto de vista psicoevolutivo, es un momento ideal porque, como han dicho, está toda la población allí. Podemos incidir directamente en modificaciones de hábitos, podemos modificar todo eso. Y lo justificamos porque la consolidación de los hábitos, como ya hemos dicho antes también, viene a ocurrir sobre 11 o 12 años porque reforzamos, modificamos conducta y por último porque por ahí pasa todo. Nosotros hemos basado esta experiencia en dos niveles. Por un lado, la formación del alumnado y por otro lado, la formación del profesor. Nos parecía imprescindible que esas dos patas estuviesen perfectamente contravesadas, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con desarrollar competencias. Volvemos a ver las competencias en primer auxilio, en términos generales, en el que vamos a hablar también de prevención, en el que vamos a hablar de herida, de fractura, de fractura, de todo lo que queráis. Pero la estrella fundamental es eso, porque ahorita la idea. Con el objetivo de la desigualdad igual. Con el objetivo que esa ratio que nosotros necesitamos de ese 65% que tienen algunos países nórdicos, nosotros empecemos a intentar conseguir. Nos incardinamos en los alumnos de sexto de educación primaria y venía a durar dos jornadas lectivas. De 2007 a 2012 hemos hecho unos 540 alumnos. Poco. Yo solito. Que no falta más. Claro, porque esto viene en ONG Coste Cero, o sea, quiero decir que esto viene al lado de lo que hay, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos trabajado? Pues hemos trabajado cultura de prevención, autocuidado, hábitos saludables. Ellos
han sido agentes de transmisión en su entorno, han llegado a su casa y han dicho, pues ya me dio un tío, y además utiliza el uniforme, claro, y nos ha explicado no sé qué, y ha picado a los padres, y esos padres resulta que han venido al colegio preguntando no sé qué, y lo han utilizado también como método de transmisión, ¿no? Y le hemos enseñado, pues eso, pues conocimientos y habilidades para resolver situaciones de dificultad. Algo me puede decir, y no se habrán enterado de nada, ¿no? Vamos a comentar nada. ¿Y qué hemos hecho? Pues de las 8 competencias básicas que están reconocidas en el currículum andaluz, le hemos añadido una competencia emocional, porque lo hay en este concepto y en este trabajo, y por supuesto la competencia que hemos comentado en salud, ¿no? Una vez más, conocimiento, procedimiento y actitudes. Las 3 partes que van a hacer la competencia. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo actúo? ¿Por qué actúo? ¿Qué herramientas tengo para resolver? Y modificamos la disposición de un accidente que, como todos sabéis, salgo corriendo o voy a estar por qué hacer. Es lo normal. Lo normal es que o no sé cómo actuar y me digo y me quedo quieto, o me implico de otra manera, lo único que hago es escapar, ¿no? Entonces también trabajamos mucho en la modificación de ese tipo. En 3 parámetros me percata también. ¿Por qué en sexto? Porque desde el punto de vista psicológico, según Piaget, como sabéis, ya los chicos están suficientemente maduros. Trabajamos también los diferentes estados madurativos de algunos niños. Teníamos algunos niños con dificultades y entonces esos niños los trabajamos de una manera especial y además específica, ¿no? Después quiero hacer un comentario. Desde el punto de vista curricular, porque se encadena muy bien en el conocimiento del medio y se trabajó además con los tutores y ya conocen la morfología del cuerpo humano y funcionar porque ya a partir de ese momento ellos son capaces de decidir qué cosas son las que de verdad les importa y cuándo no les importa. A partir de esta educación primaria hicimos una actualización en segundo de la ESO, un poco por mantener los plazos que las asociaciones científicas nos van dictando, hicimos una atención específica a la diversidad a niños con necesidades de educación especial. Os cuento 2 cosas rápidas, ¿no? Estoy esperando que Carmen se aclare. Tuvimos una niña con síndrome de Down. Esa niña, por cuestiones curriculares, pues repitió. Entonces, al año siguiente, cuando volvimos otra vez a trabajar con ellos, la chiquita estaba aquí, ¿no? La una lo reconoció perfectamente y era la primera. Y cuando empezamos a trabajar, la otra no se quitaba de allí en medio, estaba trasteando todo el rato. El caso es que cuando se empezaron con las compresiones torácicas, la otra tomó la iniciativa y dijo, no lo está haciendo bien, ni lo hace bastante fuerte, ni lo hace tampoco suficientemente rápido. De hecho, no. Pero la dejamos ir. Y dijimos, bueno, a ver, verdaderamente es un momento de oro para comprobar cuál ha sido la penetración de este conocimiento. Y efectivamente la chica lo hizo perfectamente. No, perfectamente, que después ya ha dejado el centro y de vez en cuando pues, la seguimos viendo y sigue trabajando en esto, ¿no? Y después también en atención a la diversidad desde otro punto de vista. Tuvimos un niño de nacionalidad china que fue imposible. El niño no soplaba allí porque resulta que era dar un beso un poco fuerte, ¿no? Al maniquí, ¿no? De ese punto de vista tuvimos que crear mediadores para que entendieran qué es lo que estaba pasando y que trabajaran. Al final, el 100% de los chicos hicieron las actividades, el 100% de los chicos obtuvieron una evaluación positiva, en fin, yo creo que quedó también. Los contenidos que se trataron fueron estos, la conducta PAS, que conoce ya, soporte vital básico de RCP, trabajando un poco las 2 diferenciaciones, el soporte vital como un concepto un poquito más avanzado, más amplio, la RCP como la maniobra específica. Conocen el DESA, sabéis que tenemos una normativa muy restrictiva en Andalucía sobre el empleo del DESA. No los acreditamos en DESA porque por edad no lo podemos acreditar, pero sí es verdad que conocen el aparato, conocen el funcionamiento perfectamente, ¿no? Si no, sí lo pudimos acreditar en RCP, porque no hay ninguna normativa que te impida hacerlo, ¿no? En OACE, obstrucción de la vida por cuerpo extraño y en posición de seguridad. Las 2 últimas, como conocéis, son estos salvadores, estos muy sencillos, estos que no suponen absolutamente nada y sin embargo salvan la vida de la gente. Esa es la realidad. Si resulta que al día siguiente hay una niña que jugando en el comedor se atraganta por la hamburguesa, caso que ocurrió, se hace una maniobra de Heimlich después de intentar que tosiera, la niña expulsó por 4 años y en el momento no estamos comunicando otro problema. La metodología que empleamos fue la que propone la American Heart Association. En nuestra opinión está mucho más pensado para adultos que para niños, que empleamos el familiares y amigos, que era el más adaptado, ¿no? Una detección de ideas previas, una exposición interactiva, eran grupitos muy pequeños de chavales, intentamos que las diapositivas estuvieran muy bien adaptadas, que fuesen muy estimulantes para que los niños hablasen y ellos fuesen los que construyeran la idea del conocimiento. Todos conocían qué había pasado, todos habían tenido algún infarto en la casa, en fin. Veíamos una serie de vídeos que eran demostrativos y después trabajamos en una serie de estaciones de trabajo. Pensamos que implementar el continuo de todas las maniobras era complejo para el aprendizaje, entonces las separamos. Hicimos comprensión por lado,
que era muy importante, hands-only, trabajar solo con compresiones y no podemos hacer nada solo con compresiones. Después las ventilaciones, que el procedimiento era algo más complejo. Y por último, el trabajo sobre ello. Y después se integraron en una serie de simulaciones de casos que fuesen fáciles para ellos. Todo con un doble sentido, con un sentido de evaluar esas destrezas que los chicos iban cogiendo de manera continuada y con una evaluación final que era un test y después lo pusimos un poquito apretado, le pusimos una serie de casos y por pareja, por trío, tenían que resolverlo. Y lo fundamental aquí fue la coordinación con el instructor, entre los instructores y los maestros de verdad. Por un soporte teórico menor, los niños estaban anticipados, ya sabían lo que iba a pasar y nosotros nos encargamos de hacer el entrenamiento. Esa fue una pata, y ya me voy a correr. La segunda pata, el plan de seguridad de la Consejería de Educación obliga a una serie de elementos de autoprotección en los centros, a formación de primeros auxilios y delega ese trabajo en los centros del profesorado, ¿no? Bueno, pues durante ese tiempo también, de 2007 a 2012, hemos formado unos 600 y pico de docentes de diferentes ámbitos, de secundaria, de primaria, de formación profesional, de centros específicos, de centros ordinarios. Y bueno, empezamos ahora en un 10º programa. Los CES son instituciones públicas que se encargan de coordinar, de formar el profesorado en todas las etapas educativas, dependiendo de la Consejería de Educación, y que además tienen un seguimiento de todas las cosas que hacen, ¿no? Dentro de esos programas están de primero auxilio y socorrismo, y ya os digo, la estrella es, en este momento, el soporte vital. Una vez más, sus competencias formativas son el desarrollo de habilidades, adecuación actitudinal ante el incidente y transmisión a los alumnos como vectores de transmisión, con la anuencia que tienen sobre sus alumnos de todo esto que estamos haciendo. Esos son los contenidos. Contenidos generales, lesión traumatológica, que como hemos visto antes, hay una incidencia, una prevalencia tremenda, patologías médicas, situaciones de emergencia, soporte tecnológico también, y atención de necesidad de alumnos con necesidad de apoyo educativo. Los cursos se desarrollan de dos tipos, cursos presenciales, cursos online. Generalmente es un mixto, en un blend mixed. Y sobre todo con metodología de PM. Nos hemos dado cuenta que es mucho más interesante que yo trabaje sobre casos. De hecho, ahora ya empezamos a trabajar sobre qué riesgo, qué peligro, qué emergencia, qué riesgo tenéis en vuestro colegio, y a partir de ahí pues establecemos unas estrategias para empezar a trabajar. Y después, si lo dejamos en el aula, pues se queda en el aula. Nuestra idea era que el resto de la comunidad educativa, yo a mí me gusta decir, más que impregnar, contaminar. Creo que es verdad, porque al final la contaminación es una cosa que la impregnación tú te puedes dejar o no, pero la contaminación te contamina. Y desde el punto de vista de NBQ, pues te contamina. En fin, es que uno tiene la información. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que había una idea que podía ser. Yo recuerdo perfectamente cuando estaba por estar en mi colegio. Perfectamente, yo salí del colegio hace tiempo. Si nosotros colocamos una serie de carteles que sean identificativos sobre determinadas situaciones de emergencia, los niños no van a estar viendo todo el día. Esperamos en la fila para comer, esperamos en la fila para no sé cuánto, espero que mi maestra venga. Y al final, queramos o no queramos, nos vemos la iconografía de esos carteles. Establecimos un protocolo de adaptación y anticipación para niños con dificultades, una serie de rutinas que se establecían, que se hacían o bien en la clase o bien en determinados días específicos, y la implementación de las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, de una manera cotidiana. ¿Recordáis ayer que había dos cartelitos que tenían un reborde amarillo? Bueno, pues eso era un poco, ¿no? El establecimiento de carteles. Utilizamos TIC para hacer carteles en soporte físico. Carteles que son centros de interés en base a necesidades que ya hemos detectado previamente en esos métodos, con un formato fácil que la gente no tenga que aprender a realizar 15 días. Iconográfico, con poco texto y con mensajes, ¿no? Y con los objetivos de la participación, la prevención y la transmisión de pautas, que es un poco las tres patas de este asunto. Sobre salud y sobre seguridad y atención una vez más a necesidades educativas especiales o necesidades de apoyo, o sea, diferentes personas con diferentes necesidades de apoyo, que es un poco donde vamos ahora. En particular, con un aula de autismo que estuvimos trabajando, con aulas de niños motóricos, en fin, trabajamos mucho eso también, ¿no? Y esos son algunos de los carteles que los profesores hicieron, ¿no? Se han currado, ¿eh? El de arriba tenía nombre y apellido. O sea, ese fue como tú ves al personaje y ves el dibujito y sus idénticos, ¿no? Y trabajan un poco el proteger al socorro en un patio. Otros lo han elaborado diferente, ¿no? Había los de infantil, lo hacían mucho más iconográfico, con un muñequito, los otros daban un poquito más de elaboración. Había gente que hacía, como a vuestra derecha, que hacía un decálogo de convulsiones febriles, alguien que hizo una especie de juego de la oca de la iglesia, otro que hablaba de exposición ante la seguridad, cómo actuar ante la emergencia, ante una fractura, ante un esguince,
qué pasa con los cuerpos extraños en la vía respiratoria, los ojos, la nariz, patologías que todos los días se encontraban en el centro. Yo soy asistencial, os recuerdo. Material de botiquín, qué tiene que tener el botiquín escolar. Y esta era la idea, ¿no? La asimilación, y después daba pie al proyecto de la semana D. Esta es la semana D del atragantamiento. Esa semana D del atragantamiento se metía de manera transversal en todos los cursos, pues comentando sobre el atragantamiento, se ponían vídeos sobre el proyecto y se trabajaba el atragantamiento y se reforzaba el atragantamiento. Fundamentalmente lo hacían los profesores de educación física, ¿no? Y se colocaban más carteles de la cuenta pues, en determinados sitios estratégicos, ¿no? Y para que veáis ahora mismo cómo va la cosa, ¿eh? O sea, esta es la portada. No, no, esto es cierto. Esta es la portada de hoy del New York Times. Es verdad. O sea, mirad la fecha. O sea, ahí pone domingo 18 de 2012. Os cuento que las fortalezas nuestras fueron el acercamiento al concepto de salud para toda la comunidad educativa. Que pudimos adaptar a casi cualquier nivel educativo, inclusive a niños con dificultades. Que dimos una especial importancia al acceso a esta formación a las personas con discapacidad. Y las debilidades, pues es difícil hacernos seguir. La verdad es que es muy complicado, sobre todo cuando los alumnos pasan a los institutos, es muy complicado. No tenemos una valoración tampoco buena de cuál ha sido el resultado de esta experiencia. Esa es la realidad. No os puedo decir ahora mismo verdaderamente cuál ha sido la penetración formativa, porque no lo sabemos, porque se nos han dispersado los alumnos y no lo hemos podido saber. Y el problema es que la extensión a otros entornos escolares, por ejemplo. Estamos trabajando ahora mismo en varios centros de Sevilla y también en algunas provincias. Hemos tenido que formar a otros compañeros también en su oportunidad que están echando una mano en todo esto. Esto es un poco. Yo creo que siguiendo con las columnas que hay aquí, ¿no? Pues creo que congresos como este pues, son absolutamente fundamentales. Agradezco una vez más a Melanie Naranjón, que es portada del New York Times. Me pongo a vuestra disposición. Ahí tenéis mi correo electrónico, esa es mi unidad, la que está completamente a este lado, es mi unidad, y es el parque histórico del Servicio de Extinción de Sevilla. Y por último, todas esas señoras que hay son muchas gracias.